Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. Tenemos colegas hoy además de España, que hay mucha gente, pues tenemos gente de Latinoamérica, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, he visto gente de Dominicana, de Nicaragua, tenemos también de Argentina una persona. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Es una hora complicada al otro lado del charco. Muy bien, hoy contamos con la doctora Ana Boquete. Como sabéis todos, y os hemos ido informando, y vamos a hablar de expansión crestal, ¿no? Algo que es imprescindible en vuestra práctica clínica. La doctora Boquete es una doctora española, es licenciada en la Universidad de Granada y he visto y he quedado gratamente sorprendido que tiene másters en implantología y biomateriales, es máster también en investigación odontológica, es doctor cum laude por la Universidad de Granada, especialista también por la Católica de Murcia en estética peribucal, máster en bioética asistencial, calidad y seguridad en el ámbito sanitario, máster también universitario en formación del profesorado, bachillerato, formación profesional y ciencia de idiomas, máster en medicina dental del sueño, especialista universitario en ortodoncia interceptiva y ortodoncia correctiva, máster en gestión de planificación sanitaria. Tiene una amplia actividad investigadora y científica, es también actualmente docente en el máster de cirugía implantológica y perimplantología de la Universidad Alfonso X el Sabio. Es certificada en ortoapnea, es coordinador de trabajos de fin de máster de posgrado de la UCAM, secretaria académica de posgrado de odontología de la UCAM y ha estado muchos años trabajando en diferentes clínicas y actualmente es directora sanitaria de su clínica, de Clínica Dental Integral. No sé si me dejo algo, pero es un currículum impresionante. Y simplemente te doy paso, Ana, tú misma. Os animo, por favor, quien tengáis preguntas, ponerlas en el chat y las haremos todas al finalizar la presentación. Yo las iré leyendo. Gracias, Ana, y bienvenida. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a todas las personas que están ahora conectadas, además de tantos países diferentes. La verdad es que da gusto conectarse a una sesión y ver la pantalla tan llena. Quiero agradecer a Natalia por todo el apoyo, a Santillata también por el apoyo, por la confianza. Y bueno, sin más demora, voy a compartir la pantalla para que podáis ver mi presentación. ¿Me confirmáis? O si no se viese bien, por favor, que alguien abra el micrófono y me lo Se ve, diga. se ve perfectamente, se ve Ahora perfecto. estamos en pantalla completa, ¿verdad? Ahora estás en pantalla completa, Vale, perfecto. perfecto. Bueno, Gracias. pues como decía el compañero, hoy vamos a hablar de expansión crestal, que es un procedimiento que yo considero desde luego que es imprescindible que sepamos realizar con cierta predictibilidad para que lo podamos aplicar en nuestra clínica en algunos casos que nos pueden parecer de manejo complejo y con esta técnica pues podéis ver que quizá no es tan complejo. Todos vosotros, si hacéis cirugía, pues estáis acostumbrados a tratar con pacientes que tienen atrofias que a menudo van a ser en sentido vertical y vamos a tener déficit de altura que nos limita el colocar un implante, sobre todo en sectores posteriores, pero a menudo también vamos a tener compromisos en anchura y vamos a tener que enfrentarnos pues, a este tipo de atrofia o incluso a veces a atrofias combinadas. Todos sabemos cómo se produce esta reabsorción progresiva del hueso alveolar después de la pérdida de un diente y no es raro encontrar situaciones en las que podemos pues, encontrarnos con estos rebordes en filo de cuchillo que a menudo, como digo, pues son o nos pueden parecer muy complejos de gestionar, pero veremos que algunos de ellos se pueden trabajar con técnicas de expansión sin tener que recurrir a otros procedimientos más complejos. Todos en alguna ocasión hemos visto a un paciente con estas características, especialmente pues, cuando son pacientes o totalmente edéntulos o pacientes que tienen tramos con un edentulismo largo, ¿no? Tramos en los que faltan 2, 3 piezas y en los que es más evidente que hay un déficit de anchura. Pues en estos pacientes nosotros vamos a tener distintas opciones de tratamiento y estoy segura de que todos las conocéis. Podemos hacer procedimientos de regeneración ósea guiada, podemos hacer injertos en bloque, podemos hacer procedimientos de expansión
incluso otros tratamientos más complejos como una distracción osteogénica o incluso podemos considerar combinar varios de los anteriores. Pero claro, las complicaciones que tiene el realizar un injerto de rama o el hacer un injerto en bloque de cualquier zona donante del paciente o el tener que hacer una regeneración ósea que implica utilizar unos biomateriales y una membrana de protección luego, tienen unas complicaciones, requieren una cierta pericia quirúrgica, implican también un aumento del coste del tratamiento para el paciente, que quizás no siempre el paciente puede ni quiere asumir. Y entonces debemos de saber que existen algunos casos en los que es posible llevar a cabo un procedimiento de expansión crestal. Las ventajas fundamentalmente que tiene el proceso de expansión y que ahora lo vamos a definir ampliamente es que se reduce la morbilidad, el hecho de no tener que recurrir a una segunda zona donante, por ejemplo, para obtener un injerto en bloque, obviamente pues va a hacer que sea un procedimiento mucho más sencillo y que el paciente nos lo agradezca puesto que su posoperatorio es mejor. Cuando nosotros tenemos un reborde alveolar estrecho, como este que estáis viendo en pantalla, pues nosotros sabemos que si colocamos un implante en este reborde tal y como se encuentra, tan estenosado y tan atrofiado, no vamos a tener suficiente hueso ni en la cortical vestibular ni en la cortical palatina, y aunque inicialmente podamos lograr una integración del implante, lo lógico es que al cabo de poco tiempo este implante dé problemas, se expongan las espiras y haya una reabsorción de la tabla vestibular y acabemos perdiendo el implante. Sin embargo, si nosotros hacemos un procedimiento de expansión y abrimos un poquito el espacio que hay entre las tablas, vamos a poder colocar el mismo implante, pero vamos a tener una mayor cantidad de hueso a nivel de la cortical vestibular y de la cortical palatina, y este implante es mucho más predecible a futuro, que yo lo pueda tener colocado en boca y que no me dé problemas si lo comparo evidentemente con esta situación. Entonces, el objetivo que pretende la técnica de expansión crestal es, como os pongo en pantalla, crear un espacio, es decir, realizar un pequeño corte en el hueso. Ahora veremos con qué características y con qué limitaciones, de manera que se pueda producir una fractura en tallo verde controlada de la cortical vestibular. Sobre todo cuando trabajamos en el maxilar superior, a veces no llega ni siquiera a producirse esa fractura en tallo verde, porque es un hueso muy esponjoso que de alguna manera lo que hace es dilatarse o distenderse, pero no se llega a fracturar. Esto es más común que se produzca a nivel mandibular por la mayor densidad que tiene el hueso, pero este es el objetivo. De manera que obviamente, como veis, el espacio que tenemos en sentido vestíbulo palatino aumenta y yo puedo colocar un implante de un diámetro adecuado sin tener que recurrir a otro tipo de técnicas de aumento. La técnica de expansión crestal ha ido evolucionando como tantos procedimientos en odontología, desde que inicialmente Tatum y Summers empiezan a hablar y a utilizar los osteotomos. Cuando ellos empiezan a hablar de osteotomos, lo que se hacía era utilizar estos instrumentos con el objeto de producir una osteodilatación para hacer elevaciones de seno transcrestales o para condensar huesos de baja densidad. Y estos osteotomos se empiezan a utilizar para hacer procedimientos de expansión. Pero con el paso de los años aparecen García y Fornés, del cual tengo la suerte de conocer personalmente al doctor Elías Fornés, porque vive en la ciudad donde yo vivo, una persona maravillosa y excelente profesional, y ellos desarrollan los expansores roscados, que de alguna manera suponen un plus y suponen una mejora de las posibilidades que venían aportándonos los osteotomos. Y viene siendo así, pues desde el año 97 que ellos desarrollan unos expansores roscados que seguramente habéis visto, escuchado o conocéis y en alguna ocasión habéis utilizado. Entonces, en cuanto a las posibilidades que nosotros tenemos para hacer expansión, no existe una técnica única. Existe la posibilidad de colocar nuestro implante directamente en un lecho sobre el que solo hemos trabajado con una fresita, nuestro osteotomo o nuestro expansor roscado. Y luego existe la posibilidad de hacer, sobre todo cuando se trata de tramos edéntulos más largos,
hacer una corticotomía, es decir, crestal, hacer una sección longitudinal en el hueso y luego esta expansión que hacemos, este split, como se llama en inglés, este corte crestal, lo podemos, si es necesario, acompañar de unas descargas a nivel óseo. Y esto lo haríamos sobre todo en mandíbula y en huesos de gran densidad para evitar que se produzca una fractura no controlada. Entonces, estas son las tres posibilidades que nosotros tenemos con respecto a la expansión. Esta última opción que os comento, en la que hacemos una corticotomía crestal y luego hacemos unas descargas a nivel hueso, se denomina una técnica de expansión crestal modificada por ese hecho de haber hecho las descargas. Pero a continuación veremos que el procedimiento en sí de la expansión es común, hagamos descarga o no la hagamos. Entonces, ¿cómo tenemos que proceder a nuestro procedimiento de expansión? Y está descrito así en artículos ya clásicos de la literatura, como el que os pongo en pantalla, de Escipión y colaboradores, que son artículos de los años 90, que aunque los que tenemos cierta edad parece que no hace tanto tiempo, realmente de los años 90 pues han pasado ya 30 años, con lo cual hace mucho tiempo que esto está descrito. Nosotros, en primer lugar, tenemos que levantar un colgajo a espesor total. Vamos a trabajar directamente sobre tejido óseo. Acto seguido, tenemos que hacer un split, tenemos que hacer una ranura, vamos a definirlo así, sobre nuestra cresta. Evidentemente, cuanto mayor y más largo sea el tramo edéntulo, más sencillo es de hacer. Si yo solo tengo la ausencia, por ejemplo, de un incisivo lateral superior, la posibilidad de hacer el split no existe. Entonces, el proceso es pasar la fresa y directamente introducir el osteotomo. A continuación lo vamos a ver. Pero en tramos de mayor longitud, tengo que hacer un split y es como se denomina la técnica en inglés, un split crest. A continuación, lo que vamos a hacer es proceder a expandir esas corticales que yo he separado con mi split. No solo me sirve cortar con un disco o con una fresa, sino que tengo que abombar de alguna manera esas corticales que van a tener cierto margen de movilidad, cierta flexibilidad, como os digo, sobre todo en el maxilar superior, pues por las propias características del hueso, que es más esponjoso. Entonces, después yo sobre el trazado que he hecho inicialmente muy finito, con la fresa o con el disco que esté utilizando, voy a proceder a utilizar los expansores, los osteotomos, para abombar y conseguir un mayor espacio entre las corticales, de manera que mi implante sea susceptible de ser colocado ahí. Si vemos el paso a paso, estos dibujos gráficos que nos ponen los autores, pues es como digo, levantar el colgajo, pasar una fresita, marcar o hacer un split a todo lo largo y a continuación expandir con un osteotomo, ya sea roscado o no. Cuando nosotros hacemos, como os comentaba, la técnica de expansión modificada, lo que hacemos después del split es incluir la realización de unas osteotomías verticales, es decir, de unas descargas liberadoras a nivel del hueso. Y a continuación procedemos a aplicar el expansor o el osteotomo para que nuestra cortical vestibular pueda acceder. Aquí podéis ver una imagen de cómo estaría hecha la expansión a nivel crestal, una expansión inicialmente longitudinal y cuando se considera necesario porque queremos conseguir mucha movilidad de la tabla o porque se trata de un hueso muy denso o porque no tenemos tanta mano quirúrgica y nos quedamos más tranquilos haciéndolo, es hacer estas descargas en el hueso a nivel vestibular, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, es mucho más fácil movilizar esto, pero el hecho de que sea más fácil movilizarlo también implica que tenemos que tener cuidado, porque si yo desplazo esto indiscriminadamente, se me puede fracturar más que en tallo verde y puedo tener, obviamente, una complicación muy difícil de resolver, salvo que tenga tornillos de osteosíntesis y elementos que esté acostumbrado a trabajar y a manipular. Os pongo un pequeño vídeo que sintetiza un poco lo que acabamos de comentar. Nosotros podemos marcar primero con una fresa dónde voy a colocar mis implantes y luego hacer el split, ya sea con una fresa o ya sea con un disco,
O lo podéis hacer al revés, marcar o hacer directamente el split y a continuación hacer el fresado para los implantes. Dependerá un poco, pues, para mí, de la pericia del profesional. Y este sería el procedimiento muy resumido de cómo lo tenemos que hacer, luego colocar nuestros implantes y pasado el tiempo de osteointegración, evidentemente, rehabilitarlos según proceda. Entonces, cuando yo realizo un split de cresta y obtengo esta ganancia de espacio entre una cortical y otra, tengo la posibilidad, y yo normalmente cuando utilizo esta técnica es para poder colocar implantes inmediatos en un paciente que tiene una anchura reducida, y yo al colocar estos implantes, perdón, al hacer la expansión, tengo la posibilidad de colocar de manera inmediata los implantes. Con lo cual el paciente pues me lo agradece porque en una sola fase quirúrgica hemos ganado el volumen de hueso y hemos colocado los implantes. Existe la posibilidad de hacer el split, no colocar los implantes, rellenar con biomaterial en el interior de la zona expandida, cubrir todo con una membrana, esperar a que eso se consolide y regenere y en una segunda fase colocar unos implantes de un diámetro adecuado. También lo puedo hacer, pero para mí la técnica de expansión crestal no está hecha con esta justificación, porque para hacer esto pues le puedo hacer una técnica de salchicha o un injerto en bloque o cualquier otra cosa que me requiera dos fases quirúrgicas. Si yo hago una técnica de expansión crestal es porque quiero ahorrarle a mi paciente, si es posible, una cirugía. En cuanto a si los implantes inmediatos sobre la cresta expandida, como estaba comentando, hay mucha evidencia científica al respecto de esta técnica y siempre me gusta apoyar todo con muchos artículos. Eh, Veis que la ganancia de hueso que se obtiene si nosotros colocamos el implante de manera inmediata o de manera diferida es igual o mayor colocando el implante el mismo día que hago el split. Con lo cual, si obtengo la misma ganancia de hueso y le ahorro a mi paciente una cirugía, pues está claro que desde luego yo lo haría o lo hago. Es verdad que en los primeros procedimientos de expansión uno tiene como cierto temor a que la tabla se vaya a fracturar, a que cuando el implante entre con mucho torque, con mucha tensión y pueda haber una fractura, pero nosotros debemos de saber de antemano cuáles son las complicaciones inherentes a la técnica, debemos de estar preparados por si se produce una de estas complicaciones, poder resolverla y como en cualquier otro tratamiento de odontología que se nos complique, abordarla sin más. Pero desde luego yo os animo a que si hacéis la técnica de expansión sea para poner los implantes de manera inmediata y los resultados van a ser similares a si lo hicieseis de manera diferida. En cuanto al porcentaje de éxito que tienen los implantes que se colocan sobre crestas expandidas, hay muchos artículos publicados al respecto y los porcentajes de éxito que nos dan para los implantes pues son los que estáis viendo en pantalla. Son los mismos que para un implante colocado en un hueso cicatrizado con una anchura adecuada, superiores al 95%, en algunos casos cercanos al 99%. Entonces, es una técnica predecible. No voy a tener más posibilidades de que mi implante fracase porque yo lo haga con un procedimiento de expansión crestal. En ese sentido, tenéis que tener la tranquilidad de que el porcentaje de supervivencia es muy similar o prácticamente idéntico al de los implantes que se colocan en huesos no regenerados o regenerados por otras técnicas. ¿Qué necesitamos nosotros o qué requerimientos clínicos, qué limitaciones tengo para poder llevar a cabo un procedimiento de expansión? Bueno, pues hay una serie de premisas que nosotros necesitamos respetar, como tantas que ya conocéis en implantología. Nosotros tenemos que respetar 2 milímetros de margen de seguridad con los dientes adyacentes. Y esto parece obvio. Yo no puedo pasar mi fresa y hacer una corticotomía y pegarme más de 2 milímetros al diente que tengo pegado a la brecha, sería una temeridad, puesto que puedo dañar el ligamento o puedo incluso llegar a dañar la raíz del diente con las consecuencias que eso tendría para ese diente. Y necesito tener en sentido vestíbulo lingual o vestíbulo palatino una anchura mínima de 3 milímetros. Si tengo menos de 3 milímetros no es posible hacer una expansión.
tengo que recurrir a otros procedimientos de aumento más complejos. Pero teniendo un mínimo de 3 milímetros, sí puedo recurrir a estos procedimientos. Y tengo que hacer una profundidad de corte de unos 3 milímetros menos que la longitud del implante que tengo previsto colocar. Si voy a colocar un implante de 12, pues tengo que hacer una corticotomía que profundice hasta 9 milímetros. Si voy a poner un implante de 12, pero lo voy a enterrar 1 milímetro, es decir, voy a fresar a 13, pues tengo que hacer una corticotomía a 10. ¿Vale? Esto sería lo ideal para lograr estabilidad primaria del implante y a la vez no forzar en exceso la tabla y que no se vayan a producir fracturas. Con respecto a esa anchura mínima de 3 milímetros, lo que nos dice la evidencia científica no solo nos hablan del mínimo de anchura, sino evidentemente del máximo. Si yo tengo un hueso entre 3 y 6 milímetros, es el candidato perfecto para hacer un procedimiento de expansión crestal. Si tengo más de 6 milímetros, en principio no necesito hacerle una técnica de expansión, porque le puedo colocar en 6 milímetros, yo puedo colocar un implante de 3,5 o incluso de 3,75, de 4 si son muy finos y dejarme 1 milímetro de hueso a cada lado, pero bueno, no apurando tanto de 3,75. Y no necesito hacer ninguna técnica de regeneración. Y si tengo menos de 3, no es susceptible de hacer una expansión. Entonces, el rango que tenemos es entre 3 y 6 milímetros. Y os daréis cuenta que tenemos muchos pacientes que a veces tienen 5, 5,4 y que le hacemos procedimientos de regeneración más complejos que si sabéis hacer una expansión crestal no son necesarios y el paciente os lo va a agradecer enormemente. Entonces, esta cresta es una cresta idónea, maravillosa, preciosa para hacerle un procedimiento de expansión. No solo necesito tener entre 3 y 6 milímetros de anchura, sino que necesito tener, eso sí, bastante longitud. Y si es en el maxilar superior, es todavía más favorable que en la mandíbula porque este hueso tan trabeculado va a ser más fácil de expandir. Si yo tengo una limitación en altura, además de en anchura, es complejo llevar a cabo un procedimiento de expansión y normalmente no se aconseja. Pero si tenéis crestas de este tipo, pues esto es idóneo para llevar a cabo un procedimiento de expansión. Entonces, estos nada, son unos pequeños cortes de CBCT de pacientes que he atendido yo en la consulta y a los que he hecho procedimientos de expansión. Fijaros que tengo una cresta que tiene 4,5 abajo, arriba quizá 4,7, 4,8, 5 y que si mido en altura, pues tengo bastante disponibilidad, 12, 14, 15 milímetros, con lo cual yo tengo tranquilidad de que voy a poder hacer mi corticotomía en profundidad sin llegar a ningún accidente anatómico, con lo cual esta cresta es pues maravillosa, idónea para hacer este procedimiento. ¿Cómo es el paso a paso? Y ya lo hemos dicho antes, pero quiero entrar un poquito más con imágenes para que lo podáis ver. Una vez que yo he despegado mi colgajo a espesor total, yo puedo hacer en primer lugar una perforación, marcar con una fresita de lanza o con una bola donde voy a querer poner mi implante. Pero este paso lo podemos obviar si ya tenéis cierto manejo y cierta habilidad quirúrgica, no tenemos por qué marcar el sitio de los implantes al inicio. Pero si queréis tener una referencia, pues por supuesto lo podemos hacer. Nuestro paso más importante es hacer el split. Yo necesito hacer con una fresa, con un disco, con diferente instrumental, que a continuación vamos a detallar, esa osteotomía longitudinal a nivel de la cresta. Y tengo que intentar hacerla centrado lo más posible sobre la cresta o si me tengo que desviar, que sea hacia palatino, por razones obvias que todos sabéis de que la cortical vestibular es más frágil, es más fina y voy a tener más problemas si me queda muy finito a nivel vestibular. Si tengo que hacer descargas verticales en el hueso, también la haría en este punto y a continuación empiezo a aplicar y a introducir los osteotomos en esos sitios que ya había marcado de los implantes y que si no había marcado, puedo marcar después del split. Y empiezo a aplicar esos expansores en un diámetro progresivo. De manera que cuando he conseguido el suficiente espacio entre las corticales, yo puedo proceder a insertar mi implante de manera convencional, como hacéis normalmente con vuestro contraángulo o que los coloque manualmente, como se hace de manera rutinaria.
Entonces, las herramientas de que nosotros disponemos o las posibilidades que tenemos de utilizar para hacer una expansión son diversas. Por un lado, tenemos que distinguir las herramientas para hacer el split, para hacer el corte del hueso. Y básicamente tenemos fresas, tenemos discos, que son lo que consideramos dispositivos tradicionales, y luego podemos utilizar un piezo surgery, un piezo tomo, o podemos utilizar un láser de Herbio, que esto ya serían unos dispositivos, vamos a llamarle modernos. Así está descrito en la literatura, no es que yo lo llame así. Un piezotomo a mí ya no me parece moderno, me parece del día a día. Pero que sepáis que de todo eso disponemos. Si yo utilizo una fresa, pues estamos más que acostumbrados a utilizar una fresa, simplemente la introduzco entre las corticales y la voy, eso sí, tengo que tener un cierto pulso y un cierto control para ir pasándola a lo largo del tramo edéntulo, o si se trata de una arcada completa, pues evidentemente tenemos que tener cierta precisión en el trazado de nuestro split con esa fresa. Después voy a bombar estas corticales con otro instrumental que luego veremos, y al final voy a lograr colocar mi implante, un implante que aquí en la situación inicial no cabía. La otra opción que denominamos clásica que tenemos para hacer el split son los discos. Los discos están descritos en la literatura como que tienen el inconveniente de que son rígidos. A mí personalmente no me gusta utilizarlos porque el hecho de utilizar un disco que es rígido y que de alguna manera es recto cuando tú lo pasas, cuando nuestra cresta no es recta, tiene un componente de circunferencia, la forma de arcada, personalmente no me gusta, pero se puede utilizar, aunque está descrito que es menos preciso y que se requiere más pericia. La ventaja que tiene a cambio es que los discos los hay de muy, muy, muy finito calibre y permiten hacer un corte más fino que la mayoría de las fresas. ¿Cuánto debo yo de utilizar mi disco? Pues ya hemos dicho que hasta llegar a la medular, sea un disco o sea una fresa, manteniendo la distancia de seguridad con los dientes adyacentes, 2 milímetros, ya lo hemos comentado, y en huesos tipo de 1 y tipo de 2 es aconsejable hacer descargas verticales para evitar complicaciones mayores. Si voy a utilizar un dispositivo de los que hemos llamado modernos, como puede ser un piezotomo, pues yo creo que todos sabemos cuáles son las ventajas del piezotomo. Y es que nos permite hacer un corte muy minucioso. Existen gran variedad de puntas que están hechas especialmente para este fin, que son muy precisas. Sabemos que el piezotomo produce un corte muy selectivo, muy cuidadoso. Va a permitir que a la hora de trabajar el campo quirúrgico esté más limpio. Y las desventajas que están descritas es que implica un coste mayor, pero bueno, esto para mí es una desventaja relativa porque estamos acostumbrados a comprar instrumental y todo lo que compramos en odontología es muy costoso, pero lo rentabilizamos al cabo de relativamente poco tiempo, y el tiempo que consume. Personalmente a mí el tiempo no me parece una desventaja, no me parece una desventaja relevante, quiero decir, porque nosotros sabemos que el piezotomo produce un mejor postoperatorio. Y ahora voy a entrar en lo del tiempo aquí cuando hablo del láser. El láser de Herbio es el otro elemento que consideramos moderno que nosotros tenemos para poder hacer una expansión. Se han hecho estudios en los que se ha comparado el hacer la expansión con un disco, con un piezotomo o con un láser. Y lo que nos dicen los autores es que el tiempo que se consume es significativamente mayor cuando se utiliza el láser en comparación con el piezotomo y a su vez en comparación con la fresa. Y esto es obvio, todos sabemos que se tarda más en hacer una osteotomía con un piezotomo que con una fresa montada en una pieza de mano. Pero la diferencia entre hacerlo en 3 minutos o en 6, a mí como clínica no me parece relevante y mi paciente me lo va a agradecer. Entonces, para mí el tiempo ni el coste no son una justificación. Si puedo tener un osteotomo, perdón, un piezosurgery, hacerlo con un piezosurgery. Si puedo tener un láser, ahí ya la inversión es mucho mayor y tengo que formarme de manera más compleja, pero para un piezotomo creo que es razonable que cualquiera de nosotros lo hagamos. Y una vez que hemos hecho el split, tenemos que hacer la expansión propiamente dicha, y para eso están descritos cinceles, osteotomos como estos, o expansores roscados. Estos son los clásicos osteotomos que utilizaban Tatum y Summers. Con respecto al cincel, no se emplea ya, se considera actualmente que está obsoleto porque utilizar el cincel es muy complicado, tiene muy poca precisión, entonces puede ser que haya un odontólogo que lo utilice. Creo que en España odontólogos de mi edad que utilicen el cincel o que lo hayan utilizado no debe de haber ninguno.
Yo solo lo he utilizado cuando me he ido fuera de España a países en bajos recursos a hacer odontología solidaria y no teníamos instrumental rotatorio y de alguna manera había que hacer la osteotomía. Pero en condiciones normales el cincel a día de hoy no se usa. Es como ciencia ficción utilizarlo, al menos en España. No digo que no se pueda usar, pero normalmente tenemos otras cosas, otros elementos más cómodos y más precisos. El osteotomo tradicional, el típico osteotomo que todos conocéis, que utilizáis para la elevación transcrestal convencional, son los más utilizados, son muy fáciles de usar, controlamos muy bien a nivel manual, nosotros tenemos mucho tacto y controlamos muy bien con este osteotomo la sensación con la que va entrando en el hueso, si el hueso es blando, el sonido que hace, estamos acostumbrados a manejarlo y es muy cómodo para nosotros, además de que aumenta la superficie de contacto hueso-implante y favorece la estabilidad primaria y la futura osteointegración del implante. Y a partir del año 97, como dije, aparecen los osteotomos desarrollados por Fornés y el compañero García, que son estos dispositivos es como si fuese una pequeña fresita de las que habitualmente utilizamos o de las que están en la caja de implantes, que luego van utilizadas, van unidas o a un mango que se utiliza sobre todo en el maxilar superior o a esta especie de carraca que nos permite utilizarlo en mandíbula. Entonces, el expansor roscado, cuando se utiliza en mandíbula, esta es la manera en la que vosotros vais a utilizarlo y a hacer su función. Tienen la ventaja de que permiten también mucho control manual, porque es una herramienta con la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar si hacemos implantología, muy fácil de usar para nosotros y que además es muy sencillo o nos facilita la tarea cuando tenemos pacientes con una apertura limitada. Entonces, eso es una doble ventaja para casos en los que la apertura no es favorable. El proceso un poco viene a ser el que ya hemos comentado. Levantamos el colgajo, pasamos la fresa, el disco, el piezotomo o lo que sea que decidáis para hacer la osteotomía y vamos pasando los expansores de manera progresiva hasta que colocamos nuestro implante. Si lo hago con disco y tengo un tramo de dentulo más largo, normalmente lo que hacemos es ir poniendo varios expansores. Es decir, si yo aquí expando hasta el diámetro total del implante y aquí no expando nada, es posible que esta tabla se me fracture, con lo cual hay algunos juegos de expansores que vienen dobles para que tú puedas ir jugando con el diámetro primero aquí y con el primero aquí, luego quites este, pongas el siguiente y vayas produciendo un abombamiento progresivo de la cortical hasta poder insertar los implantes de manera convencional. Ahora, de todos esos elementos que nosotros tenemos para hacer el split y para hacer la posterior expansión, lo que nos dice la evidencia científica es que utilicéis el que utilicéis, la fractura ósea va a ser la complicación más común. Prácticamente la única complicación que tiene un procedimiento de expansión es la fractura. En las revisiones sistemáticas que están publicadas, y la revisión sistemática es el artículo que más rigor científico tiene, las únicas prácticamente complicaciones que se reportan son fracturas de la cortical, casi siempre vestibular, por razones obvias, y algunas veces incluso de la lingual. Entonces puede ser que tengamos esta complicación. Si yo tengo esta complicación y no se me ha fracturado del todo de la parte más apical, esto puedo contenerlo siempre y cuando no haya una movilidad del fragmento, pero si se me llega a fracturar del todo, pues voy a tener un problema y tenemos que estar preparados para arreglar esto, poder fijar aquí unos tornillos de osteosíntesis, saber cerrar, saber liberar ese colgajo para llegar a cerrar eso por intención primaria, pero estoy segura de que si tenéis mano quirúrgica lo podríais hacer sin problema. En cuanto a qué implante colocar, eh, nosotros podríamos colocar prácticamente cualquier implante si hemos expandido adecuadamente esa cortical, pero como veis, por la propia morfología que ya tiene la cresta y al hacer el procedimiento de expansión, pues sabemos que nuestra cresta a menudo es más estrechita a medida que nos vamos hacia apical. Entonces, en la medida de lo posible, independientemente de la conexión, independientemente del diseño, del paso de rosca, siempre que se pueda, si tenéis una posibilidad de tener un implante con una morfología más bien cónica, siempre va a ser más favorable para colocar en nuestro hueso expandido, porque va a ser menos agresivo cómo va a entrar ese implante y hay menos posibilidades de que de alguna manera estalle la cortical aquí a nivel apical.
Y lo siguiente que nos podemos preguntar es cuánto ganamos cuando hacemos una expansión de hueso. ¿Realmente cuánto gano? Pues lo que dice la evidencia científica es que ganamos aproximadamente, estos autores lo reportan como de media 4,4 milímetros en el maxilar superior y 3,5 en la mandíbula. Entonces, si yo tengo inicialmente 4 o 4,2 y gano 3,5, pues paso a tener una cresta de 7 y puedo colocar perfectamente un implante de 4 o de 4,2. Y para el maxilar superior igual o un poquito más porque es un hueso más esponjoso y expande mejor, ¿vale? Entonces, pues obviamente la ganancia es real, está descrito, estudios con un número de pacientes no muy elevado, pero en cualquier caso válidos, en los que han hecho una técnica modificada con descargas verticales sobre el hueso, nos dicen también que la ganancia media es de 3,5 milímetros. Entonces realmente hay una ganancia evidente y por eso voy a poder colocar mis implantes con cierta seguridad. Pero claro, nos solemos preguntar que si yo logro hacer la expansión, que las corticales no se me fracturen, no se me fracture un poquito, pero no sea muy grave, aquí queda un gap con el que a menudo pues no sabemos qué hacer. ¿Lo relleno? ¿No lo relleno? ¿Qué hago con este gap? Bueno, pues se han hecho estudios en los que se ha valorado si se rellena el gap o no se rellena. En este caso, los autores, fijaros que luego rellenan y cubren todo con una membrana y en el grupo control no rellenan con nada. Tenemos 3 grupos y lo que nos dicen estos autores, hacen una serie de cortes histológicos y analizan los resultados y nos dicen que el gap, lo rellenemos o no lo rellenemos de seno injerto, se va a llenar por sí solo. Es decir, que no tendríamos necesidad de rellenar ese gap con seno injerto ni con membrana. Así está descrito en la literatura, diferentes estudios lo dicen, pero pues hay quien se siente más cómodo rellenando el gap a pesar de que hay artículos que dicen que no es necesario. Ahí va a depender también un poco cada uno, como yo digo, de vuestras manías. Pero hay más artículos que dicen que hacer una expansión con o sin regeneración del gap es un método efectivo y seguro. Entonces, si vosotros estáis más cómodos rellenando el gap, rellenarlo, ponerle el seno injerto, ponerle una membrana y cerrar. Si el daño no le vamos a hacer al paciente. Pero que sepáis que si no le ponéis nada, también se va a regenerar ese gap. Sí que yo recomendaría, si no ponéis nada, que podáis poner una membranita de PRF para evitar que se produzca una invasión de tejidos blandos. Obviamente eso sí que lo recomiendo, pero o incluso una membrana de colágeno, pero no tendríais por qué poner un relleno con seno injerto óseo. En cuanto a los riesgos que tiene la técnica, la edad, el género, el diámetro del implante y la zona se consideran factores de bajo riesgo, aunque sabemos que si tenemos un hueso de una gran densidad, la posibilidad de que haya complicaciones son mayores. Y lo que nos dice también la evidencia científica es que si yo a la expansión le sumo otros procedimientos quirúrgicos, la posibilidad de tener problemas es mayor. Evidentemente, si yo pretendo hacer una expansión ósea y luego a la vez una carga inmediata, las posibilidades de que mis implantes fracasen o de que la cortical colapse y se fracture son mayores. Pero haciendo una expansión en un hueso con cierta trabécula y sin hacer carga inmediata ni cosas más complejas, me debe de ir bien. He querido poner para terminar unos casos clínicos porque podáis ver un poco ese procedimiento realmente cómo funciona. En este caso, esta radiografía es una paciente blanca que viene completamente desdentada, como la podéis ver, una señora que tenía en torno a los 60 años, no era excesivamente mayor, sin embargo estaba muy envejecida porque llevaba muchos años desdentada y aunque en esta orto pudiera parecer que tiene bastante disponibilidad ósea, la realidad cuando le hacemos el TAC es esta. Fijaros que tiene una atrofia severa, tiene algunos puntos un poquito más favorables en mandíbula. Y si os dais cuenta, es un caso, en base a lo que hemos hablado, favorable. Tiene más de 3 milímetros prácticamente en todo el maxilar y en toda la mandíbula y sobre todo tengo bastante altura. Además era una paciente que no quería, perdón, no quería grandes complicaciones, no quería someterse a segunda cirugía, no quería tener que esperar grandes tiempos de regeneración, ni ella ni su marido, y tampoco quería gastar demasiado dinero. Quería una solución con sobredentadura, es decir, mejorar su calidad de vida, pero sin llegar a lo mejor. Y yo le propuse a esta señora hacer una expansión
pero como estaba bastante limitada y las posibilidades de manipular su hueso me parecieron muy justas, no quise hacer un split, sino que directamente, al ser un hueso muy esponjoso arriba, habéis visto que había mucha trabécula, lo que hice fue marcar las posiciones de mi implante y a continuación ir utilizando los expansores roscados de manera progresiva en lugar de ir fresando como haría convencionalmente para colocar un implante. El maxilar superior me permite utilizar el osteotomo y que esas corticales de alguna manera expandan y yo pueda llegar a colocar mis 4 implantes sin tener que recurrir a otro tipo de técnica y respetando un suficiente grosor de corticales, tanto en vestibular como en palatino. Fijaros que la cortical se abomba en algún punto, como que se quiere fracturar un poquito, pero no llego a tener más complicación. Y donde de entrada tenía una cortical pues de apenas 3,5, si medimos de aquí a aquí prácticamente tengo 6 milímetros y he podido colocar esos implantes sin tener que recurrir a otro tipo de técnica. En arcada inferior sí que tuve que hacer un poquito de osteotomía dividida en 2 tramos, no la hice de lado a lado porque no había la necesidad y en esta zona estaba muy estrechito el hueso, pero así es como viene la paciente al momento de la cicatrización, con lo cual no he tenido que someterla a técnicas regenerativas, no hemos tenido que hacer elevaciones de seno traumáticas ni otros procedimientos, siempre condicionado a que la paciente no quería someterse a otro tipo de procedimientos, a sus limitaciones económicas de tiempo, etcétera. El resultado final de la paciente ya está súper satisfecha, una paciente que venía con un perfil muy hundido, yo como digo, muy demacrada, parecía mucho más mayor de lo que realmente era y bueno, cuando viene luego a las revisiones con su sobredentadura, pues viene con sus labios pintados de rojo y parece otra persona. Y os he querido traer este caso, que es un caso un poquito más extremo, que realicé precisamente con el doctor Elías Fornés, creador de los expansores roscados, en una formación que estábamos impartiendo en Almería. Y es un caso en el que hicimos una expansión del maxilar, una colocación inmediata de implantes y una carga inmediata. Yo normalmente no hago carga inmediata sobre los implantes que he colocado en crestas expandidas, pero esta señora era la tía de la auxiliar de la clínica, no quería estar desdentada, no quería estar con un removible, se le explicaron las posibles complicaciones que podía tener, le pareció bien, la asumió, firmó su consentimiento y bueno, como al final era como de la casa, decidimos hacerle el tratamiento. Esta señora, fijaros que si la vemos aquí con el perfil a boca cerrada se ve bastante envejecida, es una señora que tiene unos 55 años, una señora con todas las letras de la palabra, siempre bien vestida, muy elegante y que sin embargo, pues a raíz de perder a su marido y de diversos problemas personales, ha dejado su estado bucal, se ha descuidado desde que ha perdido a su marido, que os estoy hablando que de eso hace como 22 o 23 años, y esta es la situación en la en que nos encontramos a nivel oral. A nivel radiográfico, esto es lo que tenemos. No tiene ahora mismo medios económicos para hacerse nada en la arcada inferior y lo que le preocupa es la arcada superior. Así que después de una valoración del caso, pues vemos los dientes que podemos conservar, vemos los dientes que no podemos conservar, vemos las limitaciones que tenemos de anchura, los colapsos de cresta que existen y se decide hacer un procedimiento, aquí sí, con un split a nivel de la cresta, con utilización de expansores roscados, como os digo, aquí estábamos trabajando con el doctor Elías Fornés y bueno, los vamos poniendo como veis. A la vez, no voy expandiendo solo en un sitio, sino que voy expandiendo progresivamente un lecho y el otro hasta que la cortical va poquito a poco expandiendo. En este caso, fijaros que en la cantidad de movimiento que le hemos provocado a la tabla está intacta. El único problema que yo tengo aquí es lograr ahora cerrar de manera primaria con mi colgajo. Tenéis que estar capacitados para luego manejar ese colgajo y llegar a cerrar esto. Se le pudieron colocar los implantes de manera inmediata, como estaba previsto. Se le colocaron los multi-unit. En este caso, decidió rellenar el gap y luego cubrir todo con una membranita, porque, bueno, entre otras cosas, estábamos en una formación, teníamos unos alumnos en la sala y, pues, digamos que para mostrar también las propiedades del biomaterial, etcétera.
Y esto es cómo se va la paciente con su provisional de carga inmediata el mismo día. Teníamos al protésico trabajando pendiente de nosotros, la paciente estuvo allí esperando al mediodía, se tomó un zumito y a la tarde le conectamos su carga inmediata. De manera que ese mismo día ella pasó de venir así a las 10 de la mañana a irse así a las 6 de la tarde. Ya el cambio es evidente y solo estamos ante una carga inmediata que acabamos de hacer. Fijaros que ya en el perfil el cambio es muy, muy evidente, la satisfacción de la paciente obviamente y el no tener que estar condenada a una prótesis removible ni a procedimientos de aumento más complejos. Entonces, un poco el mensaje para dejar para casa o para recordar como ideas clave de hoy es que tenemos la expansión crestal, llamémosle normal, y la modificada en la que hacemos unas descargas óseas si es necesario y hay mucha densidad de hueso, que el split de manera ideal lo debemos de hacer con un piezotomo, mejor que con una fresa, mejor que con un disco o con un láser si tenemos la posibilidad de acceder a él, aunque esto ya es más complejo. Lo ideal es que los implantes queden sumergidos y hagamos la carga en una segunda fase, aunque en casos concretos, bien seleccionados, pudiéramos hacer, como habéis visto, una carga inmediata, pero no es lo ideal. Y bueno, hasta aquí creo que me he ceñido bastante al tiempo, he acelerado un poquito más al final y nada, quedo atenta a vuestras preguntas para quien quiera, por supuesto, plantear alguna duda. Muchísimas gracias, Ana. Ha sido de verdad muy, muy interesante. Te agradezco mucho que te ajustes al tiempo porque así, si hay preguntas va bien y no lo hacemos muy largo, pero ha sido muy interesante, muy ameno, muy bien documentado con mucha bibliografía, que esto a veces pues da la consistencia de tus mensajes. Bueno, como os decía a todos, nos gustaría ahora que quien tuviera preguntas, y hay una pregunta que te voy a transmitir ahora, pero que has resuelto en la misma presentación, una pregunta que me han puesto al principio, pero ya ha quedado básicamente resuelta, que nos preguntaban qué tipo de implantes, o sea, hablamos de los implantes de GMI, que tenemos implantes un poco con una morfología más agresiva que otros. Ya nos has hablado que recomiendas los que son un poquito más agresivos, con espiras más agresivas. Pero había una segunda pregunta que era en relación también del implante, si puede influir de alguna manera el hecho de la conexión, si la conexión que sea interna, hexagonal o cónica puede tener algún impacto en esto. No, la conexión no nos influye para nada. Nosotros tenemos que pensar que la conexión pues es algo, digamos, intrínseco, interno al implante, no va a tener repercusión sobre el hecho de que estemos abombando el hueso. La clave es la morfología externa del implante. Sí, sí. Entonces, es aconsejable que sea un implante más cónico que de paredes paralelas, porque al ser de paredes paralelas, sobre todo en mandíbula, va a forzar demasiado el hueso y se puede de alguna manera estallar la cortical a ese nivel y entonces vamos a tener una complicación que es casi imposible de resolver. Entonces yo os recomiendo que utilicéis siempre una morfología de implante más bien cónico. Y con respecto a, bueno, con respecto a las espiras, si tenemos el típico implante indicado más bien para casos de post-extracción con una rosca un poquito más agresiva, es interesante utilizarlo, sobre todo si no rellenamos el gap, porque se va a anclar mejor, se va a anclar en apical y se va a anclar a las dos corticales. Y con respecto a la conexión no tiene ninguna influencia en lo que respecta a la expansión, pero como sí que hay otras influencias luego a nivel de reabsorción ósea, pues desde luego yo recomendaría una conexión interna, ya sea cónica o ya sea de otro tipo. Muy bien. Ah, ahora hay una pregunta que te voy a transmitir ahora. Me perdonáis, tengo que ponerme las gafas porque ya. Una pregunta en referencia al split crest. ¿Hay alguna edad y o patología de los pacientes a partir de la cual no recomiende realizarlos? No, no ninguna contraindicación diferente a la de cualquier otro paciente a la que, por ejemplo, le fuésemos a hacer una elevación de seno. ¿Puedo hacerle una elevación de seno traumática, un Cadwell Look a un paciente de 80 años? Por supuesto. Si el paciente se encuentra bien, se la puedo hacer. Se la puedo hacer si además de 80 años es diabético y toma anticoagulantes orales, sí, tomando las medidas oportunas, sabiendo que se controla la diabetes, advirtiéndole de que puede tener más riesgo de infección se puede hacer, es decir, contraindicación en ese sentido no hay, salvo, eso sí, que estemos ante un paciente, por ejemplo, que tenga
podría ser una contraindicación relativa, tampoco absoluta, una paciente que esté diagnosticada con una osteoporosis severa, que esté tomando bifosfonato, que ya sabemos evidentemente que trabajar a nivel de hueso puede dar lugar a problemas de osteonecrosis, pero no más que los que tendríamos haciéndole una exodoncia o colocándole un implante en un hueso suficiente. Entonces, en cuanto a patología, edad, género, etcétera, ninguna contraindicación añadida a las que habitualmente tenemos para hacer cualquier cirugía. Muy bien. Bueno, hay personas que van abandonando, pero están agradeciendo. Hay muchos agradecimientos, mucha excelente presentación y casi explicación fantástica. De verdad, hay comentarios muy positivos. Una pregunta más. Eh, ¿Es mejor usar expansores roscados con carraca o con contraángulo? No sé si ha sido un error comunicativo o de las imágenes de la presentación. Los expansores roscados, al menos los que yo conozco, solo existen para carraca, no existen para contraángulo. De hecho, hemos hablado de que es un procedimiento en el que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros vamos a expandir esa cortical, pero hay que Claro, mimarla, no la claro, podemos claro. expandir sin medida. Tenemos que controlar muy bien la presión que hacemos a nivel manual. Igual que tenéis el tacto de cuando estáis aplicando la carraca en un implante, pues el hecho de trabajar con la carraca, en este caso de los expansores, no es una carraca, es un transportador del expansor, ¿vale? Entonces no se utilizan con contraángulos, no conozco ningún sistema que esté desarrollado para contraángulos y salvo que lo utilizásemos a muy bajas revoluciones, personalmente me parecería una temeridad. Es algo que debemos de controlar a mano, ir viendo cómo se abomba la cortical, ir muy despacito bajando esas roscas del expansor, ir roscándolo hacia adelante 2 espiras, tras roscándolo 2 espiras si vemos que no cede como esperamos. Entonces, siempre con ese transportador mal llamado carraca y de manera muy controlada por vuestra parte desde el punto de vista de la sensación del tacto. Tiene mucho sentido, porque has hablado precisamente que uno de los principales riesgos es la fractura. Entonces, si te pasas un poco ahí, pues Claro, tienes... con el contraángulo perdemos de alguna Claro, manera claro. esa sensación de con qué fuerza estoy trabajando. Muy bien, os animo a todos. Si hay alguna pregunta más, tenemos la oportunidad de tener a la doctora Boquete con nosotros. Ah, entiendo que si hubiera alguna pregunta en los próximos días, pues se la podríamos hacer llegar a la doctora Boquete y entiendo que nos la Pues, responderías y la haríamos llegar. ¿Alguna pregunta más? Por favor, aprovechemos que tenemos un experto aquí en expansión crestal. Una pregunta más, sí. ujú. ¿La densidad ósea en cuanto al resultado de esta integración es la misma en hueso tipo uno o tipo 2? No sé si me lo está preguntando Victoria específicamente para cuando hacemos una expansión, pero tampoco influye la densidad en el éxito de la osteointegración cuando hacemos la expansión. Es decir, si nosotros colocamos un implante en un hueso cicatrizado con suficiente anchura, tipo de uno, sabemos que está menos vascularizado y que si yo no dejo que el hecho de mi implante se llene adecuadamente de sangre o entra con demasiada torque mi implante, puede haber una necrosis de ese hueso y que no integre. Lo mismo va a suceder para un hueso que hemos expandido. Al ser un hueso tipo de uno es más difícil que expanda, casi siempre ahí sí os recomiendo hacer las descargas verticales. Lo que pasa que en el momento en que tú has conseguido expandir, ese hueso que era de uno es un hueso de uno, sigue siendo un hueso de uno, pero has separado las corticales y cuando pones tu implante, la sensación no es que entra tan duro como un d uno, puesto que hay un espacio entre esas corticales tipo d uno. Entonces, como tal, al resultado de la osteointegración no influye y tu sensación, si tuvieses inicialmente un d uno, cuando estés insertando el implante en un hueso expandido, no será la sensación que tienes cuando colocas un d uno aquí en posición 32 en un implante muy bruxista, que parece que el implante cuando tú lo bajas con la carraca como que se va a romper o va a reventar de la fricción que tiene. Esa sensación no la tendría, pero no repercute para nada en la osteointegración. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? De verdad que hay muchos comentarios de agradecimiento, de felicitaciones.
que ha sido todo muy claro. ¿Alguna pregunta más? Por favor, tenemos unos minutos más si alguien desea hacer alguna pregunta. Queremos un curso en Barcelona, pues nada, yo encantada. Así, no sé si el jefe está por aquí conectado y de que lo proponga. Lo anotamos, te queda perfectamente anotado. Bueno, pues nada, si no hay más preguntas, pues daríamos por concluida el webinar. Ha sido fantástico en tiempo, son las 9 de la noche y en una hora creo que son los mejores, ¿no? Que en una hora todo el mundo puede ir a lo suyo. Ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo, por tus explicaciones, por la charla interesante y gracias a los demás por asistir. Como siempre, este webinar lo hemos grabado y en los próximos días vais a recibir un correo con el acceso al vídeo. Repito, si hubieran preguntas, siempre podemos transmitírselas a la otra boquete y se las haríamos llegar para que las respondieran. Claro, por supuesto. Pues si no hay nada más por parte de nadie, damos por concluido el webinar, agradeciendo a todos la presentación y os esperamos en el próximo que recibiréis noticias nuestras muy pronto. Gracias, Ana. Nada, gracias a vosotros y a todos por la asistencia. Hasta la próxima. Chao. Hasta otra.